La verdad es que todo lo que está relacionado con las criptomonedas y el tema de los traders, hace tiempo que aparece por redes sociales y seguramente todos habréis visto algún vídeo donde dicen que os vais a hacer ricos sin tener que trabajar mucho y de manera muy fácil y sencilla, una manera que solo ellos saben. Y esto se está reproduciendo y está pasando cada vez más y cada vez cantando a gente más joven. Entonces, estas son técnicas que utilizan de manipulación muy parecidas también a los mensajes que también se utilizan desde las casas de apuestas y desde los casinos. Una manera rápida de llegar al dinero y que te proporciona muchas veces una sensación de placer en el momento que lo consigues, pero realmente todo es mentira y lo que hacen es hundirte a ti y a todo tu entorno. Lo que ha pasado aquí en Badalona es más grave si cabe porque, claro, esta supuesta empresa IBM Academy se ha instalado en el pabellón Olímpic de la Peña, es decir, ha estado utilizando recursos municipales y esta gente eso es una estafa piramidal, es decir, está investigada por la policía, han detenido a personas y se está investigando desde hace bastante tiempo. Entonces es meramente una estafa. Y claro, esto ha manchado y yo creo que el nombre de Badalona ha quedado completamente relacionado con todo este tipo de prácticas. Así que, claro, aquí habrá que, tienen que dar muchas explicaciones tanto el ayuntamiento como el Juventud de Badalona. Nosotros desde la plataforma Stop Casas de Apostas creemos que la mejor manera para tomar medidas es concienciar y que la gente tenga claro si la están engañando, saber ver si esto se está pasando, tener las alertas encendidas, porque creemos que no se puede permitir este tipo de publicidad y que sobre todo en edificios públicos se instalen este tipo de eventos. Es importante que la gente sepa y actúe para que no jueguen con ella. Entonces, lo más importante es la pedagogía y estar encima y sobre todo tener conciencia de que las cosas se tienen que hacer de otra manera.